Un saludo a todos. Bueno, yo en principio hoy tenía que estar en Valencia impartiendo una charla que me solicitó hace tiempo ya la Universidad Católica de Valencia, dirigida a los alumnos de la cátedra del doctor García Goyanes, y por esto del confinamiento, pues ese viaje y esa charla de Valencia queda sustituida por la grabación de este vídeo que os ofrezco pues no únicamente a los alumnos, ¿no?, de esa cátedra, sino a todos en general. Decir que al final este problema ha resultado una oportunidad para difundirlo más. El tema elegido era la evangelización en los medios de comunicación, y voy directamente al grano. En primer lugar, una breve pincelada histórica. Creo que la Iglesia tiene una viva conciencia de la importancia de los medios de comunicación. La Iglesia no ha llegado tarde a los medios de comunicación. Creo que es obvio. Por ejemplo, en el año 1861 ya estaba el Observatorio Romano. Os cuento una anécdota que muchos igual desconoceréis, y es que al poco tiempo de que Marconi inventase la radio, un 12 de febrero de 1931, el Papa Pío XI emitió el primer mensaje por Radio Vaticano en latín a todo el mundo. Y resulta que al lado del Papa Pío XI emitiendo ese mensaje estaba Marconi, el inventor de la radio. O sea que digamos que la Iglesia no ha llegado en absoluto tarde a los medios de comunicación. Luego vino el Concilio Vaticano II y ese concilio publicó un decreto, ¿no?, el decreto llamado Intermedifica, en el cual hablaba explícitamente sobre, y exclusivamente, ¿no?, monográficamente ese decreto sobre el tema de los medios de comunicación, dando gracias a Dios por la posibilidad de difusión de la evangelización también a través de ellos. Al poco tiempo de terminar el Concilio Vaticano II, la Iglesia instituyó la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Eso desde el año 1967 es una fecha instituida por la Iglesia. El día de la Ascensión, que es el domingo anterior de Pentecostés, celebramos siempre el día de la Jornada de las Comunicaciones Sociales, y además también, digamos que los periodistas tienen patrono, que es San Francisco de Sales, un santo de Ginebra, que fue arzobispo en Ginebra, que estuvo allá por el siglo XVI, XVII, tuvo una especial atención a la difusión a través especialmente de los escritos de la prensa en aquel tiempo. Pero vamos a ser realistas, porque dicho todo esto, dice uno, todo esto es genial, ¿no? Entonces, si la Iglesia ha llegado a tiempo, entonces se tiene que ser, verdaderamente se tiene que sentir como pez en el agua en los medios de comunicación. Pero las cosas, dejémonos de autocomplacencia, las cosas son más complicadas, son más complicadas. Para empezar, yo creo que la mayoría suele decir que la Iglesia tiene un problema de marketing en cómo vender, entre comillas, su producto. La Iglesia tiene un gran mensaje, pero en este mundo, digamos, tan acelerado comunicativamente, no nos resulta fácil transmitirlo. Generar esa empatía, ¿no?, necesaria para poder transmitir un mensaje. Creo que comunicativamente hablando, muchas personas tienen la sensación de que la Iglesia no comunica bien, que a veces nuestros discursos, nuestros mensajes, son planos, son aburridos, que no transmiten, que no son directos. Eso es un comentario muy generalizado. También hay que decir que la mayoría de los medios de comunicación generalistas no tratan muy bien el hecho religioso, y especialmente a la Iglesia Católica, que suele ser tiene casi puesta una diana, ¿no?, una diana, y hay que decir que muchos de los medios de comunicación están fuertemente impregnados de una mentalidad anticlerical, y aunque es verdad que, por ejemplo, a veces, ¿no?, al Papa se le trata especialmente bien en los medios de comunicación, incluso siendo eso cierto, a veces el trato favorable al Papa Francisco en los medios de comunicación hasta se hace también de una manera manipulada, ¿no?, manipulando al propio Papa contra la propia Iglesia. El caso es que tenemos que reconocer que el status questionis, en la situación en la que estamos y de la que partimos a día de hoy, yo a veces he dicho esta frase y me reafirmo en ella, es que entre nuestros contemporáneos, con respecto a la comunicación, al pensamiento que tienen sobre la Iglesia, ¿qué piensan nuestros contemporáneos sobre la Iglesia, ¿no? Yo creo que se dividen fundamentalmente en dos grupos.
aquellos que oyen directamente la voz de la Iglesia y los que oyen hablar de la Iglesia. Hay una gran diferencia entre estos dos. Los que oyen directamente a la Iglesia y los que oyen hablar de ella. Los primeros tienen una opinión mucho más positiva que los segundos. Luego, si los que oyen hablar de la Iglesia, obviamente, muchas veces a través de los medios de comunicación que dan cuenta de un mensaje, pero con un nivel de distorsión muy grande, quiere decir que tenemos un problema comunicativo. Pero no únicamente tenemos un problema comunicativo en los medios de comunicación que no son de la Iglesia. A ver, también tenemos un problema con nuestros propios medios de comunicación. La Iglesia tiene sus propios medios de comunicación, pero yo creo que tenemos 3 retos principales, ¿no?, con respecto a esos medios de comunicación. El primero es que muchos de ellos son como una pequeña gotita, una gota en medio del océano, que claro, siendo tan pequeños es difícil ser efectivos, es difícil tener un verdadero influjo en la visión global de la sociedad, siendo tan pequeños, ¿no? También tenemos que hacer una pregunta autocrítica. ¿Por qué quizás algunos de nuestros medios de comunicación son tan pequeños, tan minoritarios? En segundo lugar, otro problema que tenemos es que determinados medios de comunicación de titularidad católica, la verdad es que la titularidad será católica, pero luego se les nota muy poco. Como pasa también a veces en la escuela católica, que hay determinada escuela católica que será de titularidad católica, pero luego los alumnos que están en ella, reciben muy poco influjo, ¿no? O sea, casi parece que están en un colegio en el que es anecdótico el hecho de que la titularidad sea católica. Así también ocurre en ciertos medios de comunicación, ¿no? Porque la secularización también es una secularización interna y nos ha llevado a perder nuestra identidad. Y también, en tercer lugar, tenemos otro problema, ¿no? Y en eso no tenemos que tener ningún freno en reconocer que nos falta a veces frescura comunicativa, nos falta creatividad. El Espíritu Santo, por antonomasia, es creativo, y se suele decir que buen comunicador es aquel que es capaz de hacer atractiva y atrayente una verdad que presenta ante el mundo. Y entonces también nosotros, ¿no? Creo que el problema no solo es la cantidad, que tengamos nuestros medios de comunicación sean pequeños, sino quizás el que no sean suficientemente creativos y atrayentes, ¿no?, a la hora de presentar, ¿no? Porque creo que, como he dicho, el buen comunicador es aquel que es capaz de suscitar atracción hacia esa verdad comunicada. Bien, ¿cómo evangelizar? Entro directamente en la cuestión. ¿Cómo evangelizar desde los medios de comunicación? Vamos directamente a la materia. En primer lugar, quiero hablar voy a dividir los medios de comunicación en tres apartados, o en 4, si me permitís. En primer lugar, medios de comunicación generalistas, bien sean públicos o privados. Medios de comunicación que no son de la Iglesia, ¿no?, bien sean públicos o privados. Como he dicho antes, muchos de ellos son muy refractarios al mensaje explícitamente evangelizador, porque también participan de una serie de prejuicios, ¿no? El prejuicio de un concepto de laicidad que entiende que el hecho religioso no puede estar presente en esta sociedad, que tiene que reducirse a la conciencia, al ámbito íntimo, pero que en el ámbito público no se puede expresar la fe, y como participan de esa mentalidad no dan espacio al hecho religioso. Ahora bien, esto no quiere decir pues que incluso en estos ámbitos de medios de comunicación de los grandes mass media que participan de esta mentalidad laicista no quepa también momentos y situaciones en las que se pueda ser evangelizador. Existen a veces momentos álgidos, momentos de gracia, ¿no?, que se transmiten en una gran capacidad comunicativa de los valores evangélicos. No sé, estoy pensando, por ejemplo, me acuerdo ahora de ese momento de la entrega de los premios Goya, en el que sale Jesús Vidal para recibir ese premio
por haber, como fruto de esa película maravillosa de Campeones, ¿no? Y entonces, delante de toda una audiencia que en ese momento era pues absolutamente masiva, pues dijo aquella frase y aquel testimonio de amor a la familia increíble, ¿no? Queridos padres, a mí sí me gustaría tener un hijo como yo, porque tengo unos padres como vosotros, ¿no? Fue un momento de gracia a favor de la cultura de la vida, en la que la evangelización insiste tanto, ¿no? El evangelio de la familia, el evangelio de la vida, pues por una situación como esta, que permite un testimonio tan grande, pues puede recibir un espaldarazo muy grande, ¿no? Quiero decir que incluso en los grandes medios de comunicación, que son refractarios, ¿no?, al mensaje explícitamente evangélico, sin embargo existen obviamente, ¿no?, momentos de gracia, que yo les llamo momentos de gracia, pues para dar testimonio, ¿no?, de los valores evangélicos. Es importante que nos demos cuenta que aquellos que por una u otra razón, ¿no?, se hacen presentes en estos espacios públicos, en esos grandes medios de comunicación, sería importante decirles aquella frase de Jesús: al que me confiese a mí delante de los hombres, también yo le confesaré ante el Padre. Es decir, puede haber personas que por situaciones diversas en la vida, he puesto el caso de la recepción de ese premio, ¿no?, de los premios Goya, tengan un momento, ¿no?, pues un momento de exposición pública en el que sin duda alguna también todos estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe y de los valores evangélicos en ese momento. Bien, con respecto a estos medios de comunicación generalistas, públicos o privados, los grandes mass media, mención aparte merece los espacios cedidos, aunque estén un poco, digamos, metidos en un rincón, especialmente la retransmisión de la Santa Misa, que especialmente en este tiempo de confinamiento, en el que estamos, pues se están teniendo pues un auténtico auge en su audiencia, ¿no? Nunca había sido tan grande el SARE de emisión televisiva, ¿no?, como lo está siendo en estos momentos, pero no solo en estos momentos. Cuando ha habido alguna iniciativa política, por parte de algún partido, ¿no?, cuyo nombre no voy a mencionar, pues proponiendo la eliminación de la misa por la televisión, pues ha habido una reacción verdaderamente grande, pues porque el servicio social que pueden llegar a hacer las televisiones, las grandes televisiones, el servicio público, al emitir, ¿no?, pues la Santa Misa, pues es muy grande. Por lo tanto, claro que también los grandes medios de comunicación tienen también un lugar, un espacio en esa evangelización. En segundo lugar, los medios de comunicación generalistas de titularidad católica. Existen medios de comunicación, tanto sea de radio, de televisión, de prensa, por desgracia en este momento en España creo que son muy pocos, a nivel nacional ninguno, los periódicos de titularidad católica. Pero también este tipo de medios generalistas, no específicamente de temática religiosa, también son necesarios. Son necesarios en medio de un ambiente en el que hay un gran maltrato al hecho religioso y especialmente a la comunicación sobre la vida de la Iglesia. No es fácil gestionarlos, porque claro, el hecho de que un medio generalista también se ponga a informar sobre la vida política tiene el riesgo de que al informar sobre la vida social y política lo haga inevitablemente desde una cierta sensibilidad y no es posible que el conjunto, el común de los católicos, que aunque estamos plenamente adheridos, ¿no?, a la doctrina, debemos de estarlo, a la doctrina social de la Iglesia, no es fácil que nos veamos todos representados por una determinada forma de conducir un medio de comunicación generalista. Eso es muy difícil contentar a todos desde esa presencia en la vida pública. Y es verdad que también tenemos que reconocer que en esos medios de comunicación generalistas de titularidad católica tenemos un problema, y es que muchos de sus grandes comunicadores no han nacido a veces, ¿no?, pues de la experiencia y de la vida de la Iglesia. Son, digamos, grandes influencers, como se dice hoy en día, ¿no?, pues que nacieron en otras cadenas no católicas y que en un momento determinado han sido fichados por un canal católico, pero que igual les falta la suficiente inspiración católica. Eso es un problema.
y hagamos una autocrítica, porque España es creo que es el país del mundo que tiene más universidades de comunicación católicas, más facultades de comunicación católicas, y hay que decir pues, que no hemos tenido mucho éxito, ¿no?, en dar a luz grandes comunicadores católicos. Y eso ciertamente es un reto pendiente, ¿no? Pendiente. En cualquier caso, también dentro de estos medios de comunicación generalistas de titularidad católica hay obviamente una programación explícitamente religiosa, hay su apartado, ¿no?, de programación explícitamente religiosa, que yo creo que son insuficientes estos apartados. Y en este tiempo, en esta crisis generada por el confinamiento, por el coronavirus, hemos visto, yo personalmente con mucha alegría, cómo estamos superando complejos, y el nivel de presencia de la programación explícitamente religiosa en este tipo de medios de comunicación ha crecido mucho, ¿no? Ojalá esta situación sirva para superar ese tipo de complejos y ya nos atrevamos, ¿no?, a transmitir, a evangelizar en nuestros medios de comunicación generalistas sin correr con ese complejo de que vamos a perder audiencia. En cualquier caso, creo que es difícil gestionar la transmisión de esa evangelización cuando estamos al mismo tiempo sujetos a los requerimientos de la publicidad, porque la publicidad al mismo tiempo requiere un tipo de audiencia y hay veces que no se consigue suficiente audiencia con los programas explícitamente religiosos, ¿no? Es difícil salir de ese atolladero. Por eso paso al tercer apartado. Son muy importantes y necesarios los medios de comunicación de temática religiosa, estilo como Radio María, en la que un servidor pues, tiene colaboración hace años ya, ¿no? Este tipo de medios como Radio María son completamente necesarios. Mira, os cuento mi experiencia. Yo, por ejemplo, durante muchos años en Radio María diariamente he tenido una hora de explicación del catecismo de la Iglesia Católica. Para poder tener libertad en la evangelización es muy importante pues que nadie venga presionándote con que el día anterior resulta que en el SARE del nivel de audiencia no tuviste mucho éxito y entonces bajaste el SARE, porque entonces tienes que cambiar un poco tu formato, no tienes que hablar de estas cosas, busca otros temas. Estás hablando ahora de unos temas que a la gente no le interesan mucho, porque si estás explicando el catecismo, ahora te ha tocado la parte imagínate, de la Santísima Trinidad, cambia de tema, que eso a la gente no le gusta porque el SARE ha bajado y así perdemos publicidad. Así es muy difícil tener la libertad necesaria para poder evangelizar. Por eso también es necesario, todos los medios de comunicación, todos los estilos y tipos son necesarios, pero es necesaria la existencia de un medio de comunicación que tenga una temática explícitamente religiosa y que no esté sujeto a la dictadura de la publicidad. Porque la publicidad es una gran dictadura que al final quita libertad en los contenidos a transmitir. El modelo de Radio María, que no tenga publicidad y que sin publicidad supone que quienes forman parte de la radio lo hacen a un nivel plenamente voluntario, sin contrataciones profesionales en los comunicadores, eso obviamente da una gran libertad comunicativa para poder transmitir el mensaje de Jesucristo. Y además también en estos medios, claro, uno dice, bueno, pero esos medios son una gotita, ¿no? Y es verdad que estos medios serán minoritarios comparando con los grandes mass media, ¿no? Pero es que también los procesos de conversión tienen lugar en encuentros personales. Hace poco, por cierto, cuando fue el día de las comunicaciones sociales, el día de la radio. Pues me invitaron aquí en Radio Euskadi a tener una pequeña entrevista y a compartir pues las experiencias en la radio, ¿no? Me invitó pues uno de sus comunicadores. Y en un tono jocoso de broma, pues allí los contertulios me preguntaban, bueno, tenemos aquí una duda, porque claro, cuando nos metemos en coche en un túnel, ahí se pierden todos los canales.
Y entonces pierdes todas las radios y de repente la única radio que se coge en mitad del túnel, pues es Radio María. Y entonces me dicen, ¿eso cómo es, no? Y yo, bueno, pues siguiendo un poco aquel ambiente jocoso, les dije, mira, es que las demás radios las coges tú, pero es que Radio María es ella la que te coge a ti, es ella la que te busca, es la Madre del Cielo la que te busca. Bueno, es una broma, pero no lo es tanto, porque es cierto que este tipo de medios de comunicación, siendo minoritarios, forman parte de una providencia de Dios que sale a la búsqueda de personas que tienen un momento de gracia en una situación de su vida determinada en la que ese encuentro con una evangelización plena, pues, con un contenido íntegro, que no esté censurado por ningún motivo de publicidad, pues es importantísimo. Con lo cual, digamos que es cierto que hay que evangelizar en los grandes mass media, aunque sea, ¿no?, pues con todas esas dificultades. Es importante evangelizar en los medios de comunicación generalistas de titularidad católica. Obviamente es muy importante, ¿no?, pues que exista también algunos modelos de comunicación explícitamente, exclusivamente de temática religiosa. Y creo que estos medios de comunicación, especialmente estos últimos, he puesto el ejemplo de Radio María, que es quizás así el más conocido, ¿no?, a nivel estatal o a nivel nacional, pues son los que permiten, pues siguiendo un poco esos cuatro parámetros, 4 itinerarios de los que hablaba el último Congreso Nacional de Laicos que se celebró en Madrid, son los que permiten, pues, realizar, ahí se habló de 4 itinerarios: un primer anuncio para muchas personas alejadas que casualmente se topan con la radio, un acompañamiento, porque esa es una radio que supone que acompaña en el crecimiento de la fe, un proceso formativo, porque la evangelización en este tipo de medios de comunicación explícitamente religiosos permiten, pues como fue el caso mío en la explicación del catecismo de la Iglesia Católica, una explicación paulatina y también, pues, una invitación a la presencia pública. Ahora, he hablado no solo de 3, sino de 4 espacios, ¿no?, comunicativos. Y quiero centrarme ahora en el 4. Primero he dicho los grandes mass media, pues tanto públicos como privados. En segundo he dicho los medios generalistas de titularidad católica. En tercer lugar he dicho los medios de comunicación de temática religiosa, explícitamente religiosa. Pero también tenemos que hablar de las nuevas tecnologías. Porque es curioso que las nuevas tecnologías, en principio, nos convierten a cada uno de nosotros nos convertimos en un medio de comunicación, sin que haya ninguna empresa detrás nuestro. Tú y yo, en principio, las nuevas tecnologías nos ponen en igualdad de situación y de condición con alguien que quiera comunicar, porque ese WhatsApp que tienes en tu mano, esa red social de Twitter, de Facebook, de Instagram, lo que fuere, ese canal de YouTube que tú mismo puedes... tú mismo te pones en la tesitura de poder tener una capacidad comunicativa sin que haya una empresa, un proyecto comunitario detrás tuyo. Y esto es novedoso en la historia. Esto es novedoso y es una gran oportunidad que supera lo que podíamos llamar medios de comunicación o empresas comunicativas no tradicionales. Hay un continente digital. Fue Benedicto XVI, ¿no?, el que dijo que había que evangelizar el continente digital. Si hay personas que viven en un sexto continente, que no viven pues ni en América, ni en Asia, ni en Oceanía, no, viven en un sexto continente, que es el continente digital, con sus pros y sus contras, y obviamente también con el riesgo de muchas adicciones, pero es un hecho que viven ahí, y que ahí donde viven tenemos que salir a su encuentro. Yo creo que la comunicación en ese continente digital, yo la comparo a lo que fue la evangelización de Jesús en Cafarnaún. Jesús, cuando comenzó su vida pública, salió de Nazaret, ¿y a dónde fue a predicar? A Cafarnaún, porque Cafarnaún era el lugar en el que aquel mundo judío de Galilea se encontraba con los paganos.
Cafarnaún era el lugar en el que pasaba por allí el comercio, era el lugar en donde había una guarnición romana, era el lugar del encuentro con el mundo, ¿no? Ese sexto continente es el Cafarnaún al que Jesús también se acercó para predicar su mensaje. Entonces, pues sin duda alguna, en un tiempo los obispos, pues la principal forma comunicativa que tenían era escribir cartas pastorales. Por supuesto que no es un género que en absoluto haya terminado, pero todos somos conscientes de que pues, será mucho más difícil que llegue a las manos de la mayoría de los fieles pues, la lectura de una carta pastoral que otro tipo de forma comunicativa más directa, ¿no? En cada momento nos tenemos que reinventar para transmitir el mensaje bimilenario de Jesucristo pues, al hombre de hoy, en la circunstancia de hoy, por los medios comunicativos que él requiera, ¿no? Entonces, me vais a permitir dar 5 consejos comunicativos para transmitir la evangelización en el contexto de estas nuevas tecnologías, en este sexto continente, a través de redes sociales o de esos grandes canales de comunicación como YouTube, como iVoox, etcétera, etcétera. En primer lugar, el primer consejo, la exigencia de que nuestra forma de comunicación sea breve y concisa. Ese famoso lenguaje de Twitter tan breve que no admite más que escasos 140 caracteres, ¿no? Nos exige también, nos exige ser concisos, intuitivos. Y es verdad que el Evangelio tiene la característica de ser conciso. Jesucristo hablaba de manera sencilla, concisa, en breves versículos, en los que nos dice mucho con pocas palabras. Parece que a veces el Evangelio, como si hubiese sido pensado en una forma comunicativa sencilla y directa, ¿no? Por lo tanto, creo que esta es una gran oportunidad, ¿no? Os muestro aquí en pantalla algunos ejemplos. Por ejemplo, pues en esa bendición Urbi et Orbi ofrecida por el Papa, pues que ha tenido un gran impacto, ¿no? Un gran impacto. Pues esta imagen que estáis viendo, pues yo la expandí a través de las redes sociales y he observado que esta imagen acompañada de un agradecimiento de ese momento de gracia que vivimos, ¿no? Por ese acto en el que el Santo Padre pues, se hizo presente ante esa plaza de San Pedro vacía, ha calado profundamente, ¿no? Es una imagen que vale por mil palabras, ¿no? O, por ejemplo, en este mismo momento de crisis por la crisis del coronavirus, esta otra imagen que estáis viendo, ¿no? Pues de ese mundo que necesita ser sanado por Jesucristo, ¿no? Pues me recordó a esta frase de Chesterton que dice que la humanidad camina hacia una encrucijada, algo tan cristiano como la cruz, ¿sí? Esta gran crisis que vivimos, que hemos vivido, o que ojalá ya cuando escuchéis muchos de este vídeo ya podamos decir en pasado que vivimos, todavía la estamos viviendo, ¿no? En toda su crudeza. Esta gran crisis generada por la pandemia del coronavirus nos ha llevado a la humanidad a una encrucijada y es un momento para descubrir que es la cruz el signo de salvación de este mundo. Por eso la comunicación breve, concisa, en la que la imagen se una, interactúe con un breve mensaje, imagen y mensaje están llamados a unirse, a fundirse de una manera significativa para nuestro interlocutor y así llevar adelante esa evangelización. En segundo lugar, Dios es sencillo. Luego, si Dios es sencillo, nuestra comunicación tiene que ser sencilla, no tiene que ser muy complicada. Por eso creo que existe una gran potencialidad para comunicar, mirad esta imagen, que ahora también os muestro, pues una gran potencialidad para comunicar la belleza que se encierra en la inocencia y en la sencillez. Es mucho más fácil mostrar el Evangelio desde la sencillez y desde la inocencia. El Evangelio es sencillo, el Evangelio perfectamente está al alcance de todas las personas. En tercer lugar, existe una posibilidad, ¿no?, de difundir
a través de esta comunicación de las redes sociales, mensajes que por desgracia no alcanzan el suficiente eco en los grandes medios de comunicación. Hay muchos grandes mensajes muy evangelizadores que no alcanzan noticias que tienen gran actualidad evangelizadora, que no alcanzan el lugar, el espacio en los grandes mass media. Por ejemplo, esta imagen que estáis viendo, ¿no?, de don Giuseppe, de este sacerdote, este párroco y arcipreste de Bérgamo, que, bueno, pues que ha muerto en esta crisis del coronavirus cuando renunció al respirador que sus feligreses le habían comprado, que habían llevado al hospital un respirador para que su párroco se salvase, y aquel párroco renunció a ese respirador para dárselo a un joven, y él prefirió, pues, entregar su vida y morir, ¿no? Pues esa gran noticia que conmovió a la sociedad italiana, pues por desgracia en España ha pasado silenciada en los grandes medios de comunicación. Tenemos una gran oportunidad de difundirla, y yo así intenté también, ¿no?, hacerlo en redes sociales, y bueno, pues también con la alegría de que por lo menos al nivel que uno puede llegar, pues tuvo un gran eco, ¿no? O sea, las redes sociales son una posibilidad de comunicar muchas noticias de impacto evangelizador que los grandes mass media ocultan o sencillamente ponen sordina o silencian, sin más. En cuarto lugar, quiero subrayar que tenemos que aderezar nuestra capacidad comunicativa a través de los medios de comunicación, a través también del sentido del humor. Os muestro ahora algunas imágenes, pues muchas imágenes, ¿no?, que a veces uno, pues, ha ido eligiendo, ¿no?, y compartiendo, pero me parece que el sentido del humor de inspiración cristiana tiene también una gran capacidad evangelizadora. El sentido del humor lo que hace es también superar prejuicios, que a veces existen muchos prejuicios hacia el mensaje cristiano. El mensaje cristiano no solo es verdadero, es que además es bello, es que además es atrayente, es que además nos da paz y alegría. Tenemos sentido del humor, los cristianos estamos llamados a mostrar al mundo la alegría. Y por último, las redes sociales, que en principio, pues, son un lugar de mensajes sencillos, concretos, muy cortos, breves, concisos, también nos permiten ser como las lanzaderas para pasar de la píldora a la chuleta, si se me permite la expresión, ¿no? De un pequeño entremés, después del pequeño entremés, ofrecer pues una buena chuleta, ¿no? Bueno, pues obviamente, por ejemplo, pues esta charla que estoy ahora compartiendo con vosotros, bueno, pues es susceptible de que a través de un breve mensaje en redes sociales, desde ella se permita un enlace hacia un contenido, pues, bastante más largo y prolongado, como puede ser este o otro tipo de contenidos, como una homilía, etcétera, ¿no? Las redes sociales se pueden convertir en una lanzadera hacia un contenido más denso, más amplio, más amplio. Bien, como veis, por lo tanto, me he querido dividir en cuatro los apartados en los que tenemos que llevar adelante, en los que ha de llevarse adelante la evangelización a través de medios de comunicación. Los medios de comunicación generalistas, públicos y privados. En segundo lugar, los medios de comunicación generalistas, ¿no?, pero de titularidad católica. En tercer lugar, los medios de comunicación católicos, pero de temática católica, explícitamente religiosa y exclusivamente religiosa. Y por último, pues las nuevas tecnologías de la comunicación, ¿no?, en las redes sociales, en las que todos y cada uno de nosotros nos constituimos, estamos llamados también, ¿no?, a hacer de ellos un elemento, un instrumento de testimonio de nuestra fe delante del mundo. Bueno, yo os deseo a todos que esta reflexión nos haga caer en cuenta, nos sirva, despierte en nosotros nuestra vocación comunicativa. Tenemos una vocación comunicativa. El cristianismo, por definición, el catolicismo, por definición, es una palabra comunicada. La palabra se hizo carne y acampó entre nosotros. Es la palabra. Dios se reveló como palabra.
y la palabra está hecha para ser comunicada, ¿no? El cristianismo es comunicación y obviamente en cada momento se reinventa, porque el Espíritu Santo, como os decía, es creativo en su capacidad comunicativa, ¿no? Os invito a que cada uno de nosotros, ¿no?, nos constituyamos también en altavoz de la voz, esa voz que es la palabra hecha carne, y cada uno de nosotros somos altavoz de ella. Un saludo y que paséis un feliz día.